Muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes le da la bienvenida a una charla más de las charlas que nosotros tenemos en la Dirección de Extensión, pero una charla más que viene acompañado de un concierto, o al revés, un concierto que viene acompañado de una charla para entender, para contextualizar, para profundizar en la obra del autor. En este caso nos convoca a la charla Félix Mendelssohn, un compositor fuera de molde. Bien, previo a presentar al profesor panelista, quería recordarles que hay una primera parte de exposición del profesor y después una parte de preguntas y respuestas que se harán a través del chat. Durante la presentación de la charla, ustedes pueden ir dejando en el chat tanto preguntas como comentarios. Hacia el final de la presentación, moderaré algunas de las preguntas y se las transmitiré al profesor para que pueda ir respondiéndolas. ¿Ya? Y así tenemos una dinámica de pregunta y respuesta eh, para enriquecernos mutuamente en esta charla. Bien, entonces les había comentado la charla del día de hoy, Félix Mendelssohn, un compositor fuera de molde, y nos acompaña el día de hoy el profesor Julio Garrido Letelier. Él es licenciado en composición musical por la Universidad de Chile, candidato a doctor en historia en la Universidad de los Andes y magíster en historia y gestión del patrimonio cultural de la misma casa de estudios. Muy bienvenido, Julio. Todo tuyo, el público. Muchas gracias, Raúl. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Josefina Tocornal, la directora de Extensión Cultural, a don Giovanni Panella, que es el director de la Camerata Bandes y que se encuentra entre nosotros. Aquí está con el video activado. Bienvenido y muchas gracias por asistir. También mi gratitud a Francisco Brunner, que es el jefe de proyectos musicales, y a Raúl, que hace posible toda la, la ingeniería necesaria para que podamos reunirnos virtualmente en esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Ah, listo, ¿se ve bien en pantalla completa? Perfecto. Perfecto. Félix Mendelssohn, un compositor fuera de molde. ¿Se imaginan un genio musical, joven, adinerado, feliz y reconocido en vida? Mendelssohn es un compositor que rompe la noción que tenemos de el artista atormentado, del artista que le va mal, incomprendido, en contra del mundo, para proponernos eh, una vida, una biografía y una obra que sobresale y que se diferencia en gran medida de muchos de sus contemporáneos. En esta charla vamos a hablar de la vida de Mendelssohn, el contexto en el que se desenvolvió, su familia, el rol que jugó en la valoración de las músicas del pasado y en el quehacer musical de su época, mientras escuchamos algunas de sus obras. Vamos a ver qué tanto se relaciona Mendelssohn con este estereotipo de el artista incomprendido. Quisiera partir con un texto más bien desconocido del político y esteta Victor Bach, un político francés, que escribió un ensayo acerca del romanticismo y que fue citado por Julien Tirso en un ensayo, Music and the Centenary of Romanticism, de la música y el centenario del romanticismo, que es de 1929. Dice, el héroe romántico, en lugar de recorrer el camino de la vida con paso firme, como el héroe clásico, avanza a tientas, vacilante y tambaleante. Entre él y la realidad vislumbra un abismo que no puede ni desea salvar. Con todas sus energías exacerbadas por la desesperada conciencia de la inutilidad de su esfuerzo, se empeña en alcanzar aquellas cumbres cuyo acceso le ha sido vedado. Persigue con avidez en este mundo finito un infinito, un punto más allá,
que pese a la contradicción que reconoce pero no puede eludir, lo atrae irremediablemente. ¿Qué les parece esta cita? La quise traer porque creo que ejemplifica muy bien esa alma del artista romántico propio de, por ejemplo, Robert Schumann, compositores como Héctor Berlioz, compositores que querían, querían de cierta manera cambiar el panorama musical de su época frente a nuevos paradigmas, nuevas formas de expresión, nuevas maneras de escribir la música. Y bueno, Mendelssohn, por su parte, no es habitualmente reconocido dentro de este tipo o este estereotipo, podríamos llamar, del compositor del siglo XIX. ¿Quién fue Félix Mendelssohn? Bueno, compositor, director de orquesta y pianista, hermano de la también pianista y compositora Fanny Mendelssohn, que era muy talentosa. Nació en 1809 dentro de una familia judía prominente en un contexto, en realidad, en que Alemania no era un país unificado. Él nació en Hamburgo. Alemania estaba dividida en 39 estados independientes que recién en 1815, después de las guerras napoleónicas, se formó una débil confederación germánica. Em, Dentro de de ese contexto, tenemos una Alemania más bien convulsa, aunque fuera en un aparente escenario de paz, más bien convulsa. Había movimientos nacionalistas que propugnaban una unidad de Alemania eh, y tenía mucha influencia ese movimiento dentro de la cultura y el arte. Al mismo tiempo, Alemania estaba pasando por la revolución industrial, ferrocarriles, fábricas y bancos. Estos últimos, los bancos, que junto con los ferrocarriles y fábricas transformaban las ciudades, es especialmente relevante porque Mendelssohn nació de la familia Mendelssohn, el abuelo. Moses Mendelssohn era un prominente filósofo judío, uno de los padres de lo que se llamó el movimiento de la Ilustración en la filosofía judía, la Ilustración judía propiamente tal. Y em, a la vez Moses tuvo a Abraham Mendelssohn, que era un banquero, era dueño de un banco. Y por tanto Mendelssohn desde que nació no tuvo problemas financieros. La familia tenía todos los medios para poder darle una educación de primer nivel. En esa época, nosotros quienes estuvieron en la charla pasada acerca de Mozart y Beethoven, habíamos visto esa transición entre el mecenazgo de la aristocracia, los compositores de corte que trabajaban para en los salones de los nobles y que eran financiados por ellos, se pasó a una nueva manera de ser compositor, ya no bajo el mecenazgo de los aristócratas, sino que dentro de una vida musical pública, donde jugaban un rol fundamental los teatros, los centros de las salas de conciertos, salones públicos. Mendelssohn entonces pertenecía a una familia que, teniendo recursos, apoyaban los salones culturales de la burguesía, no de la aristocracia ya, apoyaban orquestas y apoyaban la fundación de conservatorios. Entonces tenemos un nuevo mundo que estaba comenzando a gestarse, que estaba comenzando a consolidarse. Y los Mendelssohn formaron parte activa de eso. Mendelssohn fue un niño prodigio, a todas luces. Eh, Trabajó con dedicación, absorto en la música. Su madre, Lea, fue su primera profesora de piano. Cuando Mendelssohn tenía 4 años, le hacía breves lecciones de piano de 5 minutos. Y al ver el interés y la pasión que generaba en el pequeño Mendelssohn estas clases, las empezó a prolongar 8 minutos, 10 minutos. Finalmente, esta fascinación lo llevó a profundizar
en los estudios de música hasta que ya a los 8 años tuvieron que ponerlo bajo la tutela de un maestro de música, Carl Friedrich Zelter. Zelter, que era director de la Sing Academy de Berlín, que a la vez, Zelter es un personaje muy curioso del que no vamos a alcanzar a hablar en esta charla, pero fue un músico autodidacta prácticamente, porque él se formó como albañil en una empresa de albañilería que tenía su padre. Y su interés por la música hizo que paralelamente fuera buscando clases de música hasta transformarse en un prominente maestro, que tuvo muchos alumnos relevantes, Meyerbeer, la misma Fanny Mendelssohn y a Félix. El joven Mendelssohn compuso fugas, canciones, pequeños Singspiel, que son obras teatrales musicales que hacía con la familia, y hasta una sinfonía. Fanny Mendelssohn, que tuvo una relación muy, muy cercana con su hermano, recordaba que Félix escribía fugas antes de aprender a atarse los zapatos. A ese punto. Pero el genio de Mendelssohn no era como el genio de Mozart, por ejemplo, que fue, Mozart tuvo por razones económicas la familia que empezara a explotar su carrera de niño prodigio. En el caso de Mendelssohn no fue así. Como no existía esa premura, entonces se dedicó la familia a darle una educación muy completa. Entonces, Mendelssohn eh, siendo muy pequeño, disfrutaba del parque, de montar a caballo, jugaba al billar, al ajedrez, practicaba el piano, el órgano, el violín, caligrafía, dibujo paisajístico, aprendió idiomas. em, Desde pequeño desarrolló esa personalidad segura de sí misma, muy seguro de sí mismo, y comenzó su obra antes de los 10 años. Ahora, a los 9 debutó como pianista en un concierto público acompañando a un dúo de cornos y a los 12 ya había compuesto cuatro Singspiels, que son estas obras de teatro que hacía con su familia, y esta sinfonía. Su primer gran éxito fue esta obertura, una obertura que en realidad no conducía, es una obertura de concierto, no conducía a la obra, basada en el sueño de una noche de verano de Shakespeare, que la compuso a los 17 años. Posteriormente, ya en 1843, completó música incidental para la puesta en escena de la obra de teatro, desde donde se ha hecho muy famosa la marcha nupcial que todos conocemos como la típica marcha nupcial pam, 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 pa, para, de Mendelssohn. Ahora bien, la obertura del Sueño de una noche de verano, compuesta a sus 17 años, su corta edad, fue un éxito en la sala de concierto y todavía es una obra, podríamos llamar canónica, estable, una de las grandes obras que Mendelssohn ha legado al patrimonio musical moderno. Quisiera que escucháramos un poquito de El sueño de una noche de verano, que Mendelssohn aprovecha el argumento de la obra que tiene estos personajes, tiene este hombre con cabeza de burro, con el que bajo el encanto de las hadas se enamora la protagonista, y Mendelssohn aprovecha esos personajes para establecer motivos musicales. Vamos a escuchar unas cuerdas rápidas que representan a las hadas y vamos a escuchar el fagot con la cuerda baja, haciendo los rebuznes de este hombre con cabeza de burro. No les digo más, oigamos los primeros minutos de la obertura Sueño de una noche de verano, el primer gran triunfo de Félix Mendelssohn como compositor.
Muy bien, ahí teníamos la primera parte de la obertura Sueño de una noche de verano. Mendelssohn realizó una proeza, yo diría un hecho extraordinario, de esos momentos en que la historia cambia, en este caso la historia de la música, y creo que no solo la historia de la música en cuanto a cómo la música se hace, sino también en cómo la música se practica y se recibe. En 1829, el joven Mendelssohn, que a pedir de boca un poco. Sus padres confiaban mucho en él, entonces le pagaban orquestas para que estrenara sus obras. Mendelssohn tenía el anhelo de volver a hacer oír La Pasión según San Mateo, una obra titánica de Bach de unas 2 horas y media de duración, con dos coros y dos orquestas más solistas. Bueno, no le dijeron que no. Este afán de Mendelssohn por la obra de Bach no vino de él solamente, sino que Zelter, su maestro, le transmitió la admiración por la música de Bach y de esa manera conoció la obra. También se estaba dando en el ambiente musical de la época una mirada hacia el pasado. Condujo, Mendelssohn dirigió la orquesta de esta Pasión según San Mateo de memoria, según dicen, sin la partitura, sin necesidad de recurrir a la partitura. Y bueno, ahí Mercer Taylor dice que este concierto redefinió la música sagrada del siglo XIX. La verdad es que yo no sé si redefinió la música sagrada como tal, pero lo que sí estoy seguro es que sacralizó el concierto de música tal como lo conocemos ahora. Si ustedes van a un concierto de música clásica, el público debe tratar de guardar silencio, no aplaudir entre movimientos, y ese tipo de ritualidad en torno al concierto no era tan común antes. No era común. En la época de Mozart, si Mozart en el piano tocaba una cadencia muy virtuosa, entonces la gente se ponía a aplaudir y vitorear. Había mucho más ruido en la sala de concierto. Pero yo creo que en este hecho, en 1829, esta Pasión según San Mateo, una obra sacra, obviamente, redefinió la manera en que se programa la música y en que pensamos la música. Lydia Gover, por ejemplo, una musicóloga, ha hablado del Museo Imaginario de Obras Musicales, donde las obras musicales forman, igual como una colección de pinturas de un museo o de esculturas, forman una colección intangible, pero que son parte de un patrimonio musical que nosotros vamos a la sala de conciertos a revisitar una y otra vez, a oír una música de Beethoven, de Mozart, de Mendelssohn. Y la práctica musical en la época no era así, no era ir a escuchar un maestro del pasado, sino que la música que se escuchaba era la música contemporánea, la música que se escribía en ese momento, la música nueva. Entonces, este rescate de la Pasión según San Mateo no solamente sirvió para volver a poner la atención del público en la obra de un maestro del pasado, sino que también eh, empezó a generar este interés por épocas pretéritas para toda la práctica musical, bueno, alemana de la segunda mitad del siglo XIX y la práctica musical finalmente que nosotros aprendemos y que desarrollamos, de ir al concierto, asistir al concierto, a escuchar a maestros antiguos, a maestros no tan antiguos, pero a música que ya se hizo en el pasado, independiente de que exista todavía música contemporánea que se programa, pero rara vez vamos al concierto para poder oír una obra nueva, sino que más bien porque esa obra nueva la han programado con una obra antigua. Y esto Mendelssohn es un gran responsable, estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, tuvo los recursos para, con este hito de la música, como fue la Pasión según San Mateo, poder establecer que un concierto de música también podía significar una revaloración de una gran obra del pasado.
Bueno, Mendelssohn viajó mucho y sus viajes fueron de gran inspiración para él. Eran motivos de composición de nuevas obras. Hizo 10 visitas a Inglaterra, en las que estrenó la mayoría de sus obras y allá fue muy querido. Sus viajes por Escocia, Inglaterra e Italia le ayudaron a inspirar obras como Las Hébridas, que vamos a escuchar en unos momentos, la Sinfonía Escocesa, la Sinfonía Italiana, donde plasmó los paisajes sonoros con texturas orquestales innovadoras. Aquí he puesto que su habilidad para pintar con sonidos, que de cierta manera venía desde el pequeño Mendelssohn, que paseaba por el jardín, oía a los pájaros cantar y transcribía esos sonidos. em, no solamente Mendelssohn lo hizo con la música, también él se dedicó a pintar con bellas acuarelas como esta que está aquí, La Vista de Lucerna, que el mismo compositor pintó en 1847. Entonces pintaba con los colores de la orquesta y pintaba con los colores de sus acuarelas. Tiene varios bosquejos que yo sugiero que busquen, que profundicen, porque hay obras muy bonitas con la pluma de Mendelssohn. Pero hoy estamos en la música y quiero que escuchemos esta obertura Las Hébridas. Es una obertura, así lo puso él, a pesar de que no inicia ninguna otra obra o no viene nada después de esta obertura. Es una obertura de concierto que fue un género que al mismo tiempo que el sueño de la noche de verano se fue haciendo cada vez más común en las composiciones románticas, las composiciones del siglo XIX. ¿Cuál es la particularidad de Las Hébridas? Que es un paisaje que Mendelssohn está evocando por medio de la música. Hay un programa, y es una música programática. No hay un argumento, no es una obra de teatro, pero sí está la referencia de un paisaje. Estas hébridas eran unas islas donde estaba, en particular en la isla de Staffa, esta cueva, la gruta de Fingal, que bueno, tiene una gran altura, se puede pasar por barco y ya en esa época era una atracción turística. Mendelssohn quedó muy impresionado con esta gruta de Fingal y cuando le escribió a su familia desde Escocia, dijo que las notas musicales le llegaron envueltas en el viento salado. Así fue como lo expresó en una carta que envió en 1829 desde Escocia a su familia. Vamos a escuchar entonces este paisajismo mendelssohniano presente en la obertura Las Hébridas. Vamos a poder escuchar casi las olas del mar como chocan con la roca. Fíjense, tenemos esas evocaciones marinas, ese oleaje, el choque. Nosotros en nuestra cultura musical moderna incluso podríamos imaginar que podría tratarse de una música de películas. Pero en la época de 1830 esta música era absolutamente nueva. Esta pintura que logra hacer Mendelssohn del paisaje sonoro de las Hébridas fue muy influyente en la música romántica que vino después. Mendelssohn jugó un rol muy importante en la vida musical alemana. En primer lugar, como ya vimos con la obra de Bach, valoró el trabajo de los maestros del pasado y jugó un papel clave en la consolidación de un canon musical en Alemania. Esto es, compositores ilustres, compositores relevantes que se destacan por los otros que existieron y obras también importantes, obras que son hitos en la historia de la música. Esa noción de la música alemana, Mendelssohn contribuyó a generarla no porque él lo pensara de esa manera, sino que por el trabajo, por la influencia que él tuvo en Alemania y por las cosas que él hacía. Los pensadores de la música alemana llegaron un poco después, pero Mendelssohn creo que es una figura fundamental en cómo se generó este ideario de un canon. Él mismo era más bien partidario de esta
valoración de los maestros del pasado y por tanto en su estilo composicional recurría a las formas clásicas. Estaba muy emparentado con, podríamos decir, una sucesión de la línea de Beethoven, y Mendelssohn rechazó los excesos que buscaban una mayor expresión, excesos de otros compositores como Héctor Berlioz, con quien siempre hubo una relación de respeto y de admiración. Sin embargo, Mendelssohn tomaba distancia de la locura de Berlioz, que consideraba, Mendelssohn consideraba que Berlioz hacía una música caótica. eh, Mendelssohn buscaba la mesura, buscaba expresar, sí, decir algo nuevo, pero siguiendo unos límites de forma, de manera de escribir la música muy respetuosa de lo que había venido antes. Por tanto, los compositores más revolucionarios, podríamos decir, después Wagner, o Franz Liszt, tendían a tacharlo de conservador. Se ganó esa etiqueta y es una etiqueta que está muy extendida también en los estudios musicológicos, que Mendelssohn era un compositor conservador. Em, yo creo que si se trata de conservar, por ejemplo, la forma y las estructuras clásicas, no era el único. Incluso compositores muy expresivos como Robert Schumann también hacían sonatas y también mantenían la estructura básica de la música de los clásicos, de los maestros del pasado. El asunto está en cómo jugaron con esas estructuras para poder decir una música nueva. Creo que Mendelssohn en ese sentido no era tan conservador como se suele decir en el discurso musicológico. Bien, Mendelssohn fundó el Conservatorio de Leipzig en 1843 y dirigió la Gewandhaus, donde promovía la educación musical. Fue un real bastión frente al radicalismo de Wagner o de Liszt, defendiendo, como dice aquí, un romanticismo equilibrado, que él mismo expuso en sus sinfonías o en el magnífico oratorio Elías, que inspirado en la Pasión según San Mateo hizo su propio oratorio con un gran contingente orquestal, gran coro y solistas de casi 2 horas de duración, una obra muy importante y que lo dejó extenuado, como vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, hemos visto 2 obras orquestales. Mendelssohn escribió muchas obras de música no programática, pero no he querido poner énfasis en esta charla en ese tipo de composiciones porque quienes tengan la oportunidad de ir el próximo miércoles al concierto de la Orquesta Camerata Wandes, van a tener la oportunidad de oír este tipo de repertorio que Mendelssohn nos ha legado. Música muy enraizada en la tradición clásica, pero con nuevos vientos, nuevos ánimos de expresión. Aquí nos vamos a concentrar ahora en una de, una de las piezas de una colección estupenda, las canciones sin palabras para piano. Y para poder introducírselas vamos a hablar brevemente del piano en el siglo XIX. El piano era tecnología de punta, tecnología avanzada. Solamente unos 50 años antes se tocaba el clavecín, el clavicordio, que era incapaz de, a menos que tuviera palancas y algunos mecanismos artificiales, era incapaz de hacer dinámicas, o sea, de tocar más fuerte o tocar más suave, incapaz de hacer un crescendo, tocar de más suave a más fuerte, por ejemplo. Ese tipo de expresión no se podía hacer en esos instrumentos que pellizcaban la cuerda. ¡Ting! No era como el pianoforte, que hacia fines del siglo XVIII comenzó a interesar a muchísimos compositores. Mozart, Beethoven y Mendelssohn obviamente ya nació con el pianoforte, que se fue perfeccionando con su mecanismo. Un martillo golpeaba la cuerda y eso hacía posible entonces, en cuanto la cantidad de peso que uno ponía en la tecla, sonaba más fuerte o más suave o más colorida o menos colorida una nota. Entonces, eso impulsó en el siglo XIX
una escritura pianística sin precedentes. También está la innovación del pedal de sostenimiento del sonido, un pedal que uno aprieta en el piano y que levanta los apagadores. Entonces todas las cuerdas quedan sonando, pudiendo hacer efectos mucho más ricos, tener más armónicos. También algunos efectos etéreos que aprovecharon los compositores de esta época y que después ya hacia el impresionismo musical de fines del siglo XIX se empleó a destajo. Y por último, esto propició la fama de verdaderas estrellas de la sala de conciertos, los virtuosos del piano, que mostraban sus dotes en el teclado y que se transformaron en verdaderas estrellas de rock, para decirlo en términos modernos. Sus visitas eran esperadas en todos lados, se transformaron en verdaderos personajes públicos de gran fama, que eran dibujados, que eran retratados, que tenían una... aparecían en los diarios las cosas que hacían, entonces tenían una prominencia en la vida musical de la época. Bueno, para piano son estas canciones sin palabras de Mendelssohn, que la fue publicando a lo largo de muchos años. Esta en particular, este dueto que quiero que escuchemos, es del Opus 38, que compuso entre el año 1836 y 1837. ¿Por qué canciones sin palabras? Eh, Mendelssohn escribió: la música auténtica llena el alma con mil cosas mejores que las palabras. Entonces, esa, esa visión de Mendelssohn hizo que compusiera estas piezas que, imitando de cierta manera el canto de la voz humana, en realidad no lo tiene. Es el piano solo que canta una melodía que es acompañada y que se transformaron en composiciones breves, pero muy, muy inspiradas y que son interpretadas hasta hoy por multitud de pianistas. Este dueto es realmente el canto entre dos voces. Podríamos decir una voz femenina que canta en el registro agudo y una voz masculina que canta en el registro medio y grave del piano. Y el pianista logra entonces hacer parecer que están estas dos voces cantando mientras se acompañan con el piano en una proeza técnica de de muy elevado nivel. Vamos a oír este dueto de las canciones sin palabras.
Una muy bella pieza. Como pueden ver, las canciones sin palabras habitualmente duran eso, unos 3 minutos, unos 4 minutos, eh, con un lirismo que realmente hace cantar el piano. Vamos a cerrar ya nuestro repaso por la vida de Félix Mendelssohn, su vida y obra, con la triste circunstancia de su enfermedad y muerte. Hay un antecedente muy importante en Mendelssohn que lo devastó emocionalmente, que fue la pérdida de su hermana Fanny, que falleció el 14 de mayo de 1847. Fanny estaba ensayando en el piano una de las obras de su hermano Félix cuando sufrió de un derrame cerebral, falleciendo en el acto. Mendelssohn cayó en una profunda depresión al recibir esta noticia. Y bueno, cuenta a su familia que de manera inconsolable rompió en llanto. Compuso como un requiem para ella su cuarteto en fa menor, opus 80, una obra que, distinto a lo que es usual en Mendelssohn, obras luminosas, eh, es un cuarteto lleno de oscuridad, lleno de angustia. Y se nota que lo escribió pensando en la muerte de su hermana Fanny, con quien tenía una complicidad enorme. Fanny, dicho sea de paso, escribió más de 400 obras, también era una compositora muy hábil. Y al punto que cuando estaban empezando de niños, la familia se preguntaba si es que tenían que poner las fichas en la carrera musical de Félix o de Fanny. Finalmente, la conveniencia era que Félix fuera el músico que hiciera la labor musical pública, porque era lo que se acostumbraba, que los varones participaban en la vida pública, mientras que las damas en la vida social privada. Entonces Fanny siempre se desempeñó dentro de los salones de la burguesía, tocando el piano, también componiendo sus obras. En Berlín eran conocidas sus composiciones, así que fue una compositora importante también. Bueno, además de la muerte de Fanny, eh, antes incluso que falleciera, Mendelssohn ya mostraba ciertas señales de colapso. Él era un perfeccionista, incansable, tenía un ritmo como director, compositor, viajero. Eso lo llevó a un agotamiento extremo. Era más bien una exigencia autoimpuesta de Mendelssohn, porque Mendelssohn no tenía necesidad de estar metido en todo esto para poder ganarse la vida, sino que más bien fue un compositor que buscaba la excelencia. No necesitaba ganarse la vida, pero sí había un impulso dentro de él que le decía que tenía que llegar al nivel de excelencia más alto posible en todas las áreas de la música en las que se desempeñaba. Esto lo llevó a este agotamiento. Em, Cuando estrenó el oratorio Elías, que tuvo un éxito muy grande en Inglaterra, aquí está esta imagen, es del Festival Trienal de Música de Birmingham, en el Town Hall donde se estrenó este oratorio. Em, el éxito fue arrollador, pero para Mendelssohn fue tremendamente agotador. Ya les conté que era una obra de 2 horas de duración, con un gran contingente. Em, bueno, poco después aparecieron algunos síntomas neurológicos en Mendelssohn: parálisis facial, migrañas realmente incapacitantes, pérdida de memoria y confusión. Incluso hay un relato familiar que leí preparando esta charla, donde decían que llegó un momento donde Mendelssohn se quedó en una conversación en el salón, se quedó paralizado y luego empezó a hablar incoherencias en inglés. Tuvieron que ir a acostarlo a la cama y al otro día recién había vuelto en sí, pero no se acordaba de nada de lo que había pasado. Entonces, frente a eso, esta fatiga crónica, em, tuvo el 4 de noviembre de 1847 un ataque similar al de Fanny. Perdió la conciencia, tuvo convulsiones,
parálisis y algunas horas después falleció. Los médicos le diagnosticaron en esa época apoplejía, que era un término antiguo para el derrame cerebral. Algunas tesis modernas dicen que podría haber sido un aneurisma cerebral o un infarto cerebral por estrés extremo, el síndrome del corazón roto, por ejemplo. Se ha hablado de ese tipo de diagnósticos. Lo cierto es que de esa manera Mendelssohn partió muy joven, a los 38 años, eh, y dejando tras sí un legado musical muy importante. Él fue un hombre que amó intensamente, se casó con su esposa Cecile y logró formar una familia que, que a la que él dedicó tiempo a pesar de todas sus obligaciones. No fue un padre que descuidara a su esposa y sus hijos. Sin embargo, su salud frágil, que ignoró, no se cuidó mucho de eso por las exigencias autoimpuestas, finalmente lo llevaron a este desenlace. ¿Qué podemos, como cierre, reflexionar en torno a figuras como la de Mendelssohn? Figuras de, uno podría decir, ah, claro, Mendelssohn fue privilegiado, y por eso pudo conseguir todo lo que consiguió. Y de cierta manera hay algo de cierto en ese juicio, porque en la vida de todo compositor y de todo músico, el contexto que lo rodea y los medios de los que dispone son fundamentales para poder llegar al punto donde cada uno llega. Eduardo Galeano, que si bien es cierto, tengo muchas diferencias con este periodista, pero había dicho que si Beethoven hubiera nacido en Uruguay, habría llegado a ser el director de la banda del pueblo. Y es muy probable que así hubiera sido. Entonces, Mendelssohn tenía las condiciones y también tuvo los medios para poder llegar lejos y poder sentar este precedente en la historia de la música. Pero no fue solamente, o sea, hay cosas que el dinero no puede comprar. Mendelssohn trabajó desde niño fascinado por el arte musical y buscando siempre la excelencia. Esa búsqueda de la excelencia finalmente, creo que dejó este legado de altísima calidad, la obertura del Sueño de una noche de verano a los tiernos 17 años. Ya es una obra que un compositor mayor, de mayor trayectoria, envidiaría haber escrito el mismo. En eso, eh, nos damos cuenta que el trabajo y la búsqueda de la excelencia en cualquier quehacer, en cualquier oficio, y en este caso en la música, en Félix Mendelssohn encuentra un ejemplo de un compositor capaz de dejar una huella en la historia de la música y en perfilar, volver a orientar incluso la manera en que se practicaba y se desarrollaba su arte en su época y para la posteridad. Les agradezco haberme acompañado en esta charla. Quedo atento a las preguntas, comentarios también que quieran hacer para que podamos dialogar los minutos que quedan. Bien, muchísimas gracias, Julio. Muy interesante la exposición del día de hoy, al igual que la anterior también. Y bien, invito a todas aquellas personas que quisieran participar de este breve diálogo de respuesta, pregunta y respuesta, a que puedan ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat que van a encontrar en la parte de abajo en el botón chat. Bien, entonces, bien, acá Julio Contreras te hace una pregunta. Dice, hola Julio, muchas gracias por este espacio. ¿Sabe si Félix fue discriminado debido a su origen judío, a pesar de que fue bautizado como cristiano protestante luterano? Excelente pregunta. Bueno, la familia de Mendelssohn eh, ya se había apartado del judaísmo. O sea, si bien es cierto, Moses Mendelssohn había sido judío practicante, Abraham Mendelssohn ya había dejado la práctica de la religión judía. Cuando tuvieron a Félix, habían decidido criar a sus hijos sin religión. Pero las barreras
puestas por la sociedad de la época a los judíos, barreras sociales y políticas, los llevaron a pensar en que convenía que fueran bautizados como cristianos. Fueron bautizados dentro de una rama protestante más asociada al calvinismo. em, y Mendelssohn practicó, esa fue la religión que practicó, sinceramente. eh, en sus escritos acerca de música sagrada, por ejemplo, en su mismo trabajo en la música sagrada, en el rescate de la música de Bach, mostraba un compromiso con el cristianismo eh, protestante que fue sincero, o al menos eso es el consenso entre los historiadores, porque en realidad hay quienes se esmeran por demostrar que Mendelssohn mantenía su identidad judía, de cierta manera enmascarada, mientras que otros historiadores discuten que no, que Mendelssohn en realidad enterró su identidad judía para seguir sinceramente una identidad cristiana. La verdad es que es un debate que no puedo resolver al responder esta pregunta. Pero lo que sí puedo decir con exactitud es que Mendelssohn directamente no sufrió de discriminación por ser judío, directamente. Pero ¿qué es lo que pasó? Después de su muerte, falleció tan pronto, ya los discursos en torno a una visión negativa, con connotaciones negativas por su procedencia judía, afectaron lo que pasó inmediatamente después de su muerte, afectaron en la manera en que siguió circulando su obra, al menos por un tiempo. En eso yo creo que la obra de Wagner, que Wagner tiene un ensayo, El judaísmo en la música, que lo publicó bajo un seudónimo en 1850 y posteriormente lo revisó en una versión recargada y mucho más dura en 1869, atacó a Mendelssohn diciendo que Mendelssohn, por ser descendiente de judío, era incapaz de componer una música verdaderamente alemana. En realidad, la tesis que tenía Wagner es que los judíos, al ser un pueblo, de cierta manera, que, que mantenían su propia cultura, eran incapaces de asimilar plenamente una cultura distinta a la de ellos, en este caso la cultura de la música alemana, como lo estaban viendo los nacionalistas alemanes de esa época, y por tanto solo podían imitar los modelos alemanes, haciendo una música que estaba desprovista de verdadero sentimiento y corazón. Ahora bien, Wagner eh, dice que por la naturaleza extranjera que tenía Mendelssohn no podía crear arte verdadero. Aquí tengo una cita de Wagner exacta que dice que Mendelssohn nos muestra que un judío puede poseer el talento más refinado, la educación más elevada, y sin embargo ser incapaz de producir en nosotros esa profunda impresión del corazón que esperamos del arte. Punto. Esto ha sido muy estudiado, por supuesto, el campo de estudios estudios acerca de antisemitismo y, y bueno, de judaísmo son muy, muy profusos y alguna parte de esos estudios se ha dedicado a ver este tipo de mentalidad como la que expone Wagner, que se sitúa en un contexto de búsqueda de una identidad nacional, donde la unidad política de Alemania era fundamental. En ese contexto, también se buscaba un arte musical que fuera identitario, que generara esta unidad alemana, propiamente alemana. Después fue surgiendo el tema de la raza, obviamente, la raza aria. Ahora, Wagner hablaba de que los judíos eran feos, por ejemplo, y que cuando vio a Mendelssohn dirigir, le dio asco su nariz de judío. Él mismo lo puso en uno de sus escritos. Lo cierto es que es muy probable que Wagner, si bien es cierto, estaba influido por estas ideas, también había un resentimiento personal de él, porque veía que Mendelssohn le iba muy bien, tenía éxito, tenía recursos cuando él estaba tratando de ser alguien en París, tenía fracaso, pasaba hambre, no, no era
no era una vida fácil para él. Entonces había envidia. De hecho, Karl Dahlhaus, que es un musicólogo alemán muy interesante y que de cierta manera adscribe esta idea de la música alemana como la música que iba a cambiar eh, la música del futuro, como la música líder de toda la música que se hacía en Europa. Incluso Dahlhaus, adscribiendo a ese pensamiento, reconocía que Wagner probablemente sentía envidia de Mendelssohn. Y en los escritos más tempranos de Wagner estaba su admiración por la sinfonía eh, italiana, por ejemplo. La sinfonía italiana de Mendelssohn, Wagner la admiraba. Lo más probable es que en estas críticas haya estado velada esa admiración. Ahora bien, en el Tercer Reich la música de Mendelssohn fue prohibida porque se consideró que Mendelssohn era un compositor judío. Eh, las obras las sacaron de los programas de concierto, los monumentos a Mendelssohn también fueron destruidos y incluso tengo un dato que los nazis habrían tratado de atribuir la marcha nupcial del sueño de la noche de verano de Mendelssohn a otros compositores de raza aria, por ejemplo. Pero son fenómenos que se dieron después. Entonces, en su época, Mendelssohn pudo evitar la discriminación antisemita, podríamos decir, primero por el bautismo como cristiano, eh, por trabajar para la música cristiana, también por desenvolverse en los más altos círculos, en los medios donde su influencia era imposible de evitar. Entonces, él no lo sufrió directamente, pero sí su legado lo sufrió directamente. Hasta ahora que Mendelssohn ya es considerado un compositor totalmente alemán, propio del romanticismo alemán, porque fue educado en la pura tradición alemana, en la tradición de Mozart, de Beethoven. Em, no hay nada en Mendelssohn que no se refiera a esa tradición musical. Así que no hay argumento que pueda resistir el ubicarlo en otra parte. Esa es la verdad. No sé si con esto respondí la pregunta de mi tocayo Julio. Bueno, ahí el director de la camerata está dando el sí por Julio. Bien, hay más comentarios que son más felicitaciones, más bien de Lucas Burkhardt. Felicitaciones, Jorge Teche. Excelente charlas. Muchas gracias por su exposición. Sonia, gracias. Esta combinación de antecedentes biográficos sin contexto social y musical ha resultado interesante y muy grato. Em, Javier Contreras, gracias por la respuesta a la pregunta. Muy claro. Dejo invitado entonces a que puedan realizar alguna otra pregunta. No sé si Giovanni quisiera dirigir unas palabras. Te voy a... Ahí está. Bien. Giovanni. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero felicitar al querido Julio por su intervención. Lamentablemente me perdí la primera charla porque estaba volando para llegar a Santiago para el concierto anterior, así que cruzó el tiempo de vuelo, pero esta no me la podía perder. Eh, Creo que Julio tocó exactamente todos los puntos que me han llevado a elegir Mendelssohn como compositor único de nuestro próximo concierto. Tengo un amor visceral hacia Mendelssohn y su obra, porque a pesar de todo lo que se ha dicho sobre él, en realidad yo lo considero como el momento bisagra y el compositor bisagra en la evolución del estilo romántico y tardorromántico alemán. O sea, en la evolución del lenguaje musical eh, de la escuela alemana, que es muy lineal, se puede ver exactamente toda la genealogía. eh, en Mendelssohn hay el embrión de Schumann, el embrión de Brahms, llegando a Bruckner, Mahler, todo empieza por ahí, porque Mendelssohn hace unos cambios en el paradigma de la orquestación, de la estructura musical, que creó un antecedente y una base sobre la que se pudo construir. Así que lo siento mucho por el querido
Richard Wagner, pero estás totalmente equivocado, porque es suficiente un análisis empírico de las partituras en Mendelssohn para desmontar en 2 segundos tal tesis, porque todos siguieron el camino de Mendelssohn. En la orquestación, o sea, hubo em, mm, estrategias orquestales muy novedosas. Por ejemplo, en las Hébridas, que hemos escuchado antes, hay un momento que no se escuchó porque está después, donde hay una total independencia de las familias orquestales, donde, por ejemplo, pide a los vientos fortísimo, con 2 F, y a las cuerdas pianísimo, con 2 P. O sea, en una distancia de los volúmenes que crea un espacio vacío en el medio que es realmente revolucionario. Y en Mendelssohn era tan convencido de esto que unos cuantos compases después escribe a la cuerda sempre pianissimo. Como decir, sé que quieren tocar más fuerte porque escuchan los vientos que tocan fuerte, pero no, el volumen es pianísimo, estoy seguro de lo que hago. Y este es otro carácter peculiar de Mendelssohn que van a escuchar seguro en nuestro concierto si estarán. O sea, la gran potencia y claridad de sus ideas. Es lo que más admiro en sus composiciones. Las composiciones que vamos a interpretar el miércoles de la semana que viene, aparte una excepción, son todas obras que compuso entre los 12 y 13 años de edad con una claridad y una fuerza, una solidez eh, estructural y técnica realmente superior, invidiable. Eh, Así que eh, yo espero que puedan disfrutar en nuestro concierto, así como yo he disfrutado y seguro ustedes también de la gran charla que dio nuestro querido amigo Julio. Eh, Quiero cerrar solamente con un comentario. Tengo el proyecto con la camerata a lo largo a partir del año pasado y a lo largo de estos años de interpretar todas las 13 sinfonías para cuerdas de Mendelssohn. Eh, Interpretamos la número 1 y la número 10 el año pasado. El próximo concierto van a interpretar la 2 y la 3. Y si podremos seguir en este camino, seguro se van a interpretar todas. Esto es una gran ocasión también para escuchar estas obras que no se escuchan a menudo. Gracias a todos y ya me callo. Bien, muchísimas gracias, Giovanni. Bien, honor al tiempo, vamos cerrando la charla del día de hoy. Les agradezco a todos quienes han estado conectados hasta este minuto. Hay un par de comentarios más de Hernán Badiola, muy buena charla, muchas gracias. Miguel Ángel, Miguel Astorga, felicitaciones, muy buena charla. Pilar, qué genio, gracias. Javier Contreras, también excelente charla, muchas gracias. Así que bien, yo creo que son todas palabras de agradecimiento que expresan lo que ha sido esta ponencia. Y bueno, los dejo invitados a todos a quienes puedan acompañarnos el próximo miércoles al concierto de la Camerata de la UANDES y a todos los demás a que puedan visitar la página de la UANDES para enterarse de las demás actividades culturales que tenemos en esta oferta bastante variada para el mes de junio, para el mes de junio. Bien, muy buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.